Hola, bienvenidos a la lección Creciendo en Cristo. Estamos participando de la semana 6. Esta semana hemos estudiado la lección Cómo agradar a Dios. Seguimos en nuestra caminata de crecimiento espiritual rumbo al cielo. Y a través del estudio Creciendo en Cristo podemos comprender un poco más acerca de la vida cristiana. Imagina a un muchacho huérfano que vive en las calles y no tiene un colchón donde dormir y se alimenta de la basura. Realmente su situación es triste, pero en una ocasión el rey de la ciudad pasa por el lugar donde él está sufriendo y se conmueve y decide adoptarlo como un hijo más en la familia. Ahora este muchacho ya no tiene que comer de la basura, porque tiene los mejores alimentos en su mesa. Ahora este muchacho cuando duerme no tiene que taparse con periódicos, pues tiene las mejores sábanas para cubrirse del frío. Ciertamente eso es lo que Dios hace con cada uno de nosotros. Él nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Algo semejante sucede en la vida cristiana. Antes de aceptar a Cristo, vivíamos en pecado, estábamos condenados a morir. No teníamos paz, no teníamos seguridad, no encontrábamos sentido para nuestra vida, pero ahora entendemos cuál es nuestro propósito y hacia dónde nosotros nos dirigimos. Dios nos da el título de hijos. La palabra de Dios en el libro de Primera de Juan, en el capítulo 3, en el versículo 1, dice así: Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Nacimos de nuevo espiritualmente. Dios nos adoptó como hijos porque no merecíamos ser sus hijos. Este cambio radical afecta a todos los aspectos de la vida. Por esto ya no vivimos más nosotros, mas Cristo vive en nosotros y Él está crucificado con nosotros. Y a medida que caminamos diariamente con el Señor, vamos siendo transformados. A este proceso el apóstol Pablo lo llama la santificación. Y sin la santificación nadie verá a Dios. Sin embargo, eso no significa que no pasaremos por tentaciones. La Biblia dice que Satanás está como un león rugiente buscando a quien devorar y destruir. Y el Señor nos invita a que nosotros podamos tener una vida santa, justa y buena. Y el apóstol Pedro nos advierte en el libro de 1 de Pedro capítulo 1, versículos 14 y 15. Dice: como hijos obedientes no se amolden a los malos deseos que tenían antes, cuando vivían en la ignorancia. Más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Ese Dios santo que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable nos llama hijos. Dios liberó a los israelitas de la esclavitud de Egipto. En libertad, ellos recibieron la ley, recibieron los 10 mandamientos para que supieran vivir de acuerdo a los ideales de Dios. De la misma manera recibimos la salvación por intermedio de Jesús, por intermedio de nuestra fe en Cristo, quien nos justifica de nuestros pecados. Esta salvación que el Señor nos brinda es gratuita y una vez salvos, el Señor nos da los mandamientos como una guía para que podamos vivir la vida cristiana de acuerdo a sus ideales. Guardar los mandamientos revela cómo está nuestra vida espiritual. La palabra de Dios en el libro de Deuteronomio capítulo 4, en el versículo 40, nos presenta lo siguiente: y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vayan bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. Al entregarnos a Cristo, tenemos una lucha constante contra el mal. Renunciamos a los malos hábitos, a los ideales humanos, y hacemos todo esto por amor a Jesús. Jesús dijo: si me amáis, guarda mis mandamientos. Y justamente cuando hacemos lo que Dios nos pide, no matar, no robar, no hablar falso testimonio, honrar a nuestros padres, no estamos haciendo un requerimiento exclusivo para el pueblo de Israel, sino más bien estamos demostrando al Señor cómo está nuestra relación con Él, porque si amamos a Dios, guardaremos sus mandamientos de corazón.
Primera de Juan, en el capítulo 5, del versículo 3, dice también lo siguiente. La palabra de Dios nos presenta: en esto consiste el amor a Dios, en que obedezcamos sus mandamientos, y estos no son difíciles de cumplir. Es decir, la obediencia y el servicio que damos a Dios no deberían de ser una carga para el cristiano. La obediencia a los 10 mandamientos es la mejor prueba de nuestro amor al Señor. Y como dice también la palabra del Señor en el libro de Primera de Juan, en el capítulo 2, en el versículo 4, el que afirma: lo conozco, pero no obedece a sus mandamientos, es un mentiroso y no tiene la verdad. Yo lo invito a poder guardar los mandamientos de Dios. Nuestra relación con Cristo se revela a través del cuidado de nuestra salud y también de la forma como nos vestimos con decencia y modestia. La palabra de Dios está llena de principios que nos invitan a poder tener una conducta adecuada y tener un estilo de vida que glorifique a Dios mediante nuestra salud. En el libro de Éxodo, en el capítulo 15, en el versículo 26, el mensaje dice lo siguiente: si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti. Si notamos, la salud tiene que ver con la obediencia a Dios. Dios nos da un sinnúmero de principios que tienen el propósito de ayudarnos a vivir una vida que glorifica al Señor a través de nuestra alimentación, de nuestra salud en todas las áreas de la vida, físico, mental y espiritual. La palabra de Dios dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud y que prospere tu alma. Podemos notar aquí que Dios está preocupado también por nuestra salud. La salud no depende de las casualidades, no depende muchas veces del azar, sino de la obediencia a las instrucciones de Dios, como mencionaba. Tener buena salud no es un asunto de la casualidad. La palabra de Dios presenta que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, y el Espíritu de Profecía nos aconseja que pongamos en práctica los 8 remedios naturales. Por ejemplo, la hermana Elena de White, en el libro El Ministerio de Curación, en la página 89, aconseja lo siguiente, dice lo siguiente: el aire puro, el sol, la abstinencia, el descanso, el ejercicio, un régimen alimenticio conveniente, el agua y la confianza en el poder divino son necesarios para tener una buena salud. Yo le pregunto a usted, ¿usted ya está practicando los 8 remedios naturales? ¿Entiende que el Espíritu Santo quiere habitar en su vida y usted tiene que glorificar a Dios con la forma como se alimenta, con los alimentos que usted ingiere? Dios nos creó como una unidad indivisible. Un cuerpo saludable nos permite pensar mejor y tener una mayor comunión con Dios. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, le dio una dieta especial a base de frutas y semillas, y más adelante podemos notar que Dios le aconseja al hombre para que pueda consumir las verduras o toda planta que había en el jardín del Edén. Usted ha sido llamado a tener una buena alimentación en un tiempo en donde el cáncer está de moda, en un tiempo en donde las enfermedades crónicas devastan a la persona. En este tiempo, Dios desea que usted pueda tener buena salud. En cuanto a la moda, Dios aconseja también en el libro de 1 de Timoteo 2, 9 al 10, dice: en cuanto a las mujeres, quiero que ellas se vistan decorosamente, con modestia y con recato. Claro que sí, con modestia y con recato. Dios le dé sabiduría para que pueda vivir una vida modesta, justa, santa y buena, de acuerdo a los lineamientos de su palabra. El Señor nos transformará en personas más pacientes y amables, tratando a la gente como nosotros queremos ser tratados, tanto en la casa y en el hogar. Si percibimos defectos de nuestro prójimo, debemos de recordar que nosotros también tenemos defectos. No hay hombre perfecto, el único perfecto es Dios. Y el Señor nos llama a ser tolerantes,
a poder reproducir el carácter y el amor que tenía Cristo por las personas, tratándolas con amor, pero también guiándolas en el servicio y en la experiencia de la caminata cristiana. Necesitamos aprender a perdonar de la misma manera que Dios nos perdonó. La palabra de Dios dice que el Señor nos ha encargado el ministerio de la reconciliación. En el casamiento, el amor se expresa de manera única y especial. Nosotros entendemos que el hogar es una de las instituciones más sagradas que Dios diseñó en el Edén, y Dios desea que podamos experimentar en nuestro hogar un pedacito de cielo. Dios estableció el matrimonio en la creación y lo definió como la relación más íntima que había entre hombre y mujer. Hoy en día podemos notar que el matrimonio se ha trastocado. Vivimos en un tiempo en donde hombre con hombre tienen una relación o mujer con mujer tienen otra relación. La Biblia está en contra de este tipo de prácticas. Como unidad espiritual es fundamental que el matrimonio pueda aprender a ser una sola carne con Dios. El cristiano también debe de considerar que casarse con una persona implica que ambos acepten a Cristo como su Salvador. La palabra de Dios dice o aconseja que no debemos de unirnos con yugo desigual. El verdadero amor es paciente y bondadoso y se puede experimentar producto de una relación íntima con el Señor. En 1 Corintios, en el capítulo 13, la palabra de Dios dice que el amor es paciente, es bondadoso, el amor no es envidioso ni jactancioso. Y ese es el amor que Dios nos llama a experimentar cada día en un matrimonio cristiano. Una de las maneras en las que los matrimonios expresan ese amor es a través de la relación sexual. La sexualidad humana no es apenas un medio de reproducción, como algunos pueden creer, sino una bendición que une profundamente a las parejas. La palabra de Dios también aconseja en el libro de 1 Tesalonicenses, en el capítulo 4, en los versículos 4 al 5, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Usted ya aceptó a Jesús y ahora puede experimentar el amor y la fidelidad que vienen de Él. Antes que nos entregásemos a Cristo, vivíamos bajo los poderes de este mundo. La palabra de Dios en el libro de Efesios, en el capítulo 2, en los versículos 2 al 3, lo define de la siguiente forma: impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como respuesta a lo que Dios ha hecho por nosotros, el Señor nos pide que podamos buscar las cosas de arriba. Todo lo bueno, todo lo puro, todo lo que es digno de alabanza, todo lo que es justo y honesto, en lo que hay virtud alguna, en eso debemos de pensar. Y el Señor nos invita a que cada día, cada cosa que hagamos, pueda tener el propósito de elevarnos al Señor. El cristiano debe esforzarse por ser semejante a Cristo. Mediante el poder de Jesús podemos vencer nuestros malos hábitos, podemos vencer las pasiones, las concupiscencias y todas aquellas cosas que extravían el corazón cristiano hacia el mal. Pidamos a Dios que nos permita tener pensamientos puros, pensando en lo verdadero y lo honesto. El Señor nos invita a que cada día podamos sacar los malos deseos de nuestro corazón. Debemos evitar libros, revistas y programas, como también música que promueven tal vez principios contrarios a la palabra de Dios. ¿Qué decir hoy en día de las series que traen mensajes subliminales donde se invocan a espíritus o demonios? Nosotros podemos abrir las puertas de nuestro hogar cuando comenzamos a mirar contenido que no nos edifica o nos acerca a Satanás más que a Dios, o música que promueve las relaciones sexuales antes del matrimonio o que nos invita a la infidelidad. ¿Entiendes el mensaje? Todo aquello que no nos edifique y no nos lleva al cielo son las cosas que nosotros debemos de evitar. La música que escuchamos también es importante, como mencioné.
En muchos de los cantos modernos podemos notar perversión y cosas que nos llevan a tener una conducta desordenada en la sociedad. Elena de White menciona en el libro La Educación, en la página 167, lo siguiente: se pervierte, hablando de la música, haciéndola servir a malos propósitos, y de ese modo llega a ser uno de los instrumentos más seductores de la tentación, pero debidamente empleada es un precioso don de Dios. Utilice la música para alabar al Señor, utilice la música para buscar al Señor, mire programas que lo edifiquen, aliméntese de la palabra de Dios y entienda que el Señor desea encontrarlo santificado e irreprensible hasta el día de su venida. Cuando aceptamos a Cristo, Jesús cambia nuestra manera de pensar en todos los aspectos de la vida. Familiares y amigos pueden notar ese cambio y esa transformación después del bautismo. Probablemente usted en este momento se sienta solo porque ahora ha cambiado su estilo de vida, ahora su vida es distinta y sus amigos y familiares lo ven de una manera diferente. Mientras algunos se alegran, otros probablemente van a repudiar o ya repudiaron la decisión que usted tomó al entregar su vida a Jesús. Siga perseverando en la fe. Aunque se molesten, aunque le den la espalda, aunque le digan que su fe y su iglesia está equivocada, muéstreles en la palabra del Señor que Dios nos ama y Él desea que todos vivamos en santidad. Mientras algunos se alegran, como le menciono, otros se molestan. El Señor anticipó que en algunos casos los enemigos de los cristianos serían los mismos familiares o personas cercanas a usted. La vida de obediencia a Dios tiende a despertar repudio y oposición de manera constante. Jesús dijo que todo aquel que quiere ser mi discípulo debe estar dispuesto a dejar a familia, padre, hermanos y hermanas. Y si no fuera así, no puede ser mi discípulo. Realmente esto es un desafío. Pero Jesús no estaba hablando de que usted tiene que dejar a su familia. Lo que Jesús estaba diciendo era que usted tiene que priorizar sus decisiones espirituales porque la salvación es una experiencia personal. Al unirnos a la iglesia es posible que alguien también se pueda sorprender porque va a encontrar hermanos que llevan años en la fe, pero no viven lo que predican ni practican los principios del adventismo que están en la palabra del Señor. Yo lo invito a usted a mirar a Jesús. La palabra del Señor dice que debemos de mirar al autor y consumador de todas las cosas. Hebreos capítulo 12, versículos 1 y 2 nos dice que tenemos una carrera que debemos de correr con paciencia por delante y que al final de esa carrera está el autor y consumador de todas las cosas. Dios desea que usted pueda tener éxito en esta caminata. Al unirse a la iglesia, usted se une a una familia. Recuerde que a la familia no la elegimos, pero a los amigos sí. Pero aún en medio de los defectos, el Señor nos llama a amar a los hermanos de nuestra iglesia. Este problema no es nuevo. El apóstol Pablo repudió las actitudes de algunos discípulos en su tiempo y en el libro de Hebreos, en el capítulo 5, en el versículo 12, dijo lo siguiente: en realidad, a estas alturas ya deberían ser maestros, llamándole la atención a hermanos de la iglesia de su tiempo. Y sin embargo necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. Pablo estaba hablando aquí acerca del crecimiento en Cristo. Usted, al estudiar los estudios bíblicos de la fe de Jesús, se alimentó de la leche espiritual. Ahora, al estudiar el curso Creciendo en Cristo, está probando el alimento sólido. Siga creciendo en la fe, siga perseverando. No permita que el mal ejemplo de algunos lo desanime y recuerde el consejo de Cristo, que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y aquel que piense que esté firme, mire que no caiga. Si consideras difícil guardar los preceptos de Dios en tu corazón y obedecer las Escrituras, no te desanimes. Hay un Dios compasivo que te ama y ve lo que tú puedes llegar a ser.
Dios no solamente ve lo que tú eres, sino ve el máximo potencial en ti. Dios conoce tus necesidades, Él conoce tus lágrimas, Él conoce el dolor que tú estás pasando. Él conoce las pruebas que has pasado durante estas últimas semanas, desde el día que le entregaste tu vida y tu corazón a Jesús. Elena de White, en el libro El Camino a Cristo, en la página 46, dice lo siguiente: Jesús ama vernos ir a Él tal como somos, pecadores, impotentes, dependientes. Podemos ir con todas nuestras debilidades, locuras y maldades, y caer arrepentidos a sus pies. En su gloria, estrecharnos en los brazos de su amor y vendar nuestras heridas, limpiarnos de toda impureza. Ese es el proceso que Dios hace con nosotros. Y no debemos de dejarle de abrir el corazón al Señor para que nos dé la victoria y el poder para ser fiel. Dios no deja que peleemos solos esta batalla contra Satanás. Cualquiera que sea tu lucha, o algún hábito heredado, o algún vicio que tú puedas tener, el Señor desea liberarte para que tú puedas vivir bajo su amparo y protección. En todas las épocas, Dios peleó por su pueblo, Dios peleó por su iglesia, Dios quiere pelear por ti, y Él desea que usted pueda permanecer en la fe, siguiendo creciendo en Jesús. Yo quiero invitarlo a que pueda seguir alimentándose de la palabra del Señor, que pueda probar el alimento sólido y conocer un poco más acerca de la Iglesia Adventista, de los principios que tenemos y de las profecías de la Biblia. El Señor tiene una verdad para usted en cada lección y en cada curso que usted pueda estudiar, o a través del estudio de la escuela sabática. Si ese es su deseo y esa es su decisión, quiero invitarlo a orar. Gracias, Padre, porque nos amas, porque durante todos estos días tú has permitido, Señor, que podamos conocer más acerca de tu palabra, porque tú nos permites experimentar tu poder obrando a través del Espíritu Santo, que nos regenera y nos invita a tener una vida santa, pues sin la santificación nadie verá a Dios. De corazón pedimos que puedas bendecir a cada nuevo creyente que decidió nacer en Cristo Jesús, y que su experiencia pueda acercarlo al cielo. Oramos, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Que Dios te bendiga ricamente. Nos vemos en la próxima lección, Creciendo en Cristo.